mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Dice Génesis 2, versículo 25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a hablar de la cobertura. En estos primeros versículos que vamos a estar leyendo, yo encuentro tres tipos de cobertura. ¿Sí? Tres tipos de cobertura. La primera cobertura yo la encuentro en este versículo 25, que tiene que ver con la cobertura que brinda la gloria de Dios. Dios creó el Edén, puso cada cosita en su lugar, y como última etapa o parte de la creación, creó al hombre y a la mujer. Primero el hombre lo vio el hombre solo y dijo, no es bueno. No es bueno. Y si no es bueno, ¿qué es? Malo. Le haré ayuda idónea, dice. No dice perfecta. ¿Notaron eso? No dice perfecta, le haré ayuda perfecta. Dice, le haré ayuda idónea. Idoneidad significa estar apto para tal o cual tarea. Eso significa idoneidad, idóneo. Es decir, no soy un experto, pero me doy maña. Listo, sos idóneo. Uno de los graves errores que hay en las parejas es, porque él no es perfecto. Chocolate por la noticia. Y yo pensé que el matrimonio era perfecto. Error. Porque ninguno de los dos es perfecto. El ideólogo sí, pero los que componen el matrimonio no. Entonces, por lo tanto, no hay matrimonio perfecto. Idónea. Le haré ayuda idónea. Alguien que venga a complementarlo, no que venga a competir. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para la reunión de matrimonio. A ella le di el avance. ¿Qué significa cobertura? Aquello que se emplea para cubrir o proteger algo. Simple. Cuando vos ves que se viene una lluvia enorme, vos que haces, cubrís aquellas cosas que pueden significar pérdida. Algo que se puede llegar a perder, que se puede llegar a estropear. Lo que haces es tratar de cubrirlo para protegerlo de un inminente peligro, de destrucción, que se rompe, que se estropea y que después hay que volver a comprar o que no se puede comprar más, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ponemos bajo cobertura. ¿Sí? Cuando hablamos de cobertura espiritual estamos hablando de una acción de parte de Dios para traer protección a su creación y también a su iglesia. Dios es el primero que piensa en cubrirte y cubrirme. Lo que pasa es que en este versículo 25 estamos hablando de lo que sería la parte anterior a la caída. Por eso el hombre estaba desnudo, la mujer estaba desnuda y no se avergonzaban. Y a nosotros con la mente natural nuestra nos cuesta entender qué es esto. ¿Cómo es que estaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza? No, porque no tenían conciencia de pecado. No tenían noción de lo que era el pecado. Por eso estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. Cuando hablamos de cobertura espiritual, también hablamos de autoridad espiritual. Es decir, estar bajo cobertura es estar bajo autoridad. Cuando alguien dice y reconoce, ese es mi pastor, lo que está diciendo es él el que me brinda cobertura espiritual. Estoy amparado, protegido por esa persona que me brinda cobertura espiritual. Por ejemplo, ¿sí? Lo que acabamos de hacer recién con Jessica es eso. Ella reconoce que como pastores le brindamos una cobertura espiritual, la iglesia le brinda una cobertura espiritual.
se siente contenida, siente que es el lugar donde quiere crecer y desarrollarse y por eso toma la decisión que toma. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Amén. Entonces, cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de esto. Nadie puede decir que está bajo la cobertura de Dios si no aprendió primero a estar bajo la cobertura de un hombre, líder, pastor. Eso es una mentira. Es un principio espiritual que trae orden a nuestra vida. La cobertura, el reconocer la cobertura trae orden a nuestra vida. ¿Sí? ¿Vamos? Pónganme cara de amén. Es un principio espiritual que trae orden, porque si no, andamos desordenados por la vida. Y tenemos que aprender que Dios es un Dios de orden. Dios no bendice nuestra vida cuando hay desorden. Primero lo que hace es traer luz, y la luz señala donde hay desorden y nos exhorta a ordenar. Cuando la tierra estuvo desordenada y vacía, lo primero que Dios hizo fue, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y una vez que la luz fue una realidad, empezó a ordenarse. O alguien va y ordena una habitación en plena oscuridad. 3 de la mañana, y dice, voy a ordenar la pieza, 450 cajas, 35 muebles, y vas a ordenar. ¿No? Dormido, cansado. No, lo primero que haces antes, decís, bueno, lo voy a hacer mañana, cuando esté fresquito, despierto. Después, si es una habitación muy oscura, ¿qué haces? Prendes la luz y vas viendo, ¿por dónde empiezo? No, mejor empiezo mañana. ¿Sí? Es una cuestión hasta lógica. Ahora, la cobertura es un principio espiritual que trae orden a nuestra vida, y entre otras cosas, estar bajo la cobertura espiritual de una persona significa tener la disposición, entre otras cosas, para aprender. Yo tengo que entender que tengo que sacarme el chip para poder volver a insertarme un chip virgen que me permita aprender lo que yo necesito aprender. Un hombre llamado Alvin Toffler dijo lo siguiente, hace muchos años atrás. Evidentemente era un sabio, no sé si era cristiano o no, pero era una persona sabia, que pudo percibir algo. Y él dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino que serán aquellos que no tengan la capacidad de desaprender para volver a aprender. El problema que tenemos muchas veces es que creemos que ya no tenemos más nada por aprender. Entonces, si no tenemos más nada para aprender, estamos al borde de irnos. Y todos los días nuestra mente se tiene que renovar el son de aprender lo que Dios necesita enseñarnos. ¿Sí? Amén. Tenemos que sacarnos los prejuicios, los preconceptos, los chips equivocados que muchas veces hemos permitido que se inserten en nuestra mente. Ah, esto es así. No sé por qué. La verdad que no sé. Y esto toda la vida se hizo así, pero porque toda la vida se haya hecho así, no significa que necesariamente sea lo correcto. Saquemos el chip viejo y permitamos que Dios inserte un chip nuevo para poder aprender en este tiempo lo que tenemos que aprender. Si no estamos dispuestos a aprender, entonces simple y sencillamente vamos a operar con un espíritu diferente y muy probablemente todo eso redunde en división. Cuando yo no tengo la capacidad de dejarme enseñar, de dejarme enseñar, es muy probable que yo me resista a la enseñanza y eso va a generar en mi corazón un espíritu divisivo. Y la división muy probablemente se termine manifestando en la iglesia. Por eso siempre tengo que tener un corazón enseñable, dócil, humilde. Señor, no importa si ya lo sé o creo que lo sé. Si vos me querés hablar y me querés repetir lo que alguna vez aprendí, yo lo recibo igual. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué Dios no gasta pólvora en No. Tenemos que tener una actitud de aprendizaje constante, continuo. Fue lo que ocurrió con la serpiente y por eso Dios le preguntó al hombre, ¿qué le preguntó Dios al hombre? Cuando el hombre se encontró desnudo, ¿qué le preguntó
preguntó. Fíjense qué pregunta que le hace Dios. ¿Quién te enseñó que estabas así? Pero si acabamos de leer que el hombre mientras estuvo desnudo dice que no se avergonzó porque no tenía conciencia de lo que era pecado. Y ahora, unos versículos más abajo, nos encontramos con otra historia diferente. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó? Lo que vos aprendiste y crees que ya es así, ¿quién te lo enseñó? ¿Estás seguro que provino de Dios? ¿Estás seguro que has edificado tu vida sobre la base de la palabra de Dios? ¿Quién te lo enseñó? Porque así como Dios tiene su gente, tiene sus maestros, aquellos que enseñan, del otro lado también tenés gente que enseña. ¿Quién te enseñó? Lo que aprendiste, lo que vos tomaste como algo vital para el desarrollo de tu vida, ¿quién te lo enseñó? Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Primera cobertura que encontramos en la Biblia es la gloria de Dios. La gloria de Dios, la santidad de Dios estaba ahí operando. Entonces ellos estaban y caminaban, iban y venían desnudos y nunca se habían enterado cuál era su real condición. Siempre les he dicho que la Biblia es descarnada. Te describe persona por persona con nombre y apellido, punto y coma. No te perdona una. No deja pasar cosas que quizá nosotros dejaríamos pasar. Esa es la primera cobertura que tiene Adán y Eva. Adán representa al Cristo que después vendría en el Nuevo Testamento, primer hombre. Por eso la Biblia y Pablo usa mucho esta figura. El primer Adán, Adán. El postrer Adán, Cristo. Y Eva es una figura no solamente de una mujer, sino de la iglesia misma. Eva es una figura de la iglesia misma, que muchas veces se ve seducida por la serpiente para agarrar cualquier cosa que está dando vuelta por ahí. La primera cobertura que el ser humano tuvo a disposición tiene que ver con esto, la gloria de Dios. Imposible de imaginar para vos y para mí porque nuestra mente viene fallada de fábrica. Nosotros vemos una persona desnuda, está desnudo. Ya podemos identificarlo. Entonces nos cuesta imaginar cómo sería ese Edén en esa condición. La santidad de Dios era tanta y Dios mismo habitaba ahí. Y dice que Dios se paseaba en el jardín y los buscaba para dialogar con ellos, para charlar. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando la gloria de Dios te cubre, no hay desnudez. No hay desnudez. No tenés nada que avergonzarte. Porque vos no concebís lo que es la desnudez. La gloria de Dios está recubriéndote sobre tu vida, sobre tu familia y sobre cada área de tu vida. La vergüenza viene como consecuencia de tener conciencia de lo bueno y de lo malo. No voy a la iglesia, pastor, porque me mandé una. No quiero que se entere. Entonces, corro a esconderme como hizo Adán. Estás desnudo. Estás desnudo igual. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Me van siguiendo? Cuando tomamos esa actitud, es porque hay desnudez. Cuando tomamos esa actitud de ocultarnos de los demás, es porque hay desnudez. Hay algo en algún área de nuestra vida que no está bien delante de Dios. Mientras no había pecado, ellos no tenían de qué avergonzarse. Cuando se dieron a la tentación de Satanás es cuando sus ojos se abren y toman conciencia de su condición. Mirá lo que dice Génesis, ahí nomás, capítulo 3, versículo 7.
Génesis capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí empezaron a tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero empezaron a tener conciencia de lo bueno y de lo malo, producto de la desobediencia a Dios. Si ellos hubiesen hecho caso a lo que Dios les dijo, la historia hoy sería totalmente distinta. Dice que conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí empezó a romperse el equilibrio del ecosistema, el equilibrio biológico. Ahí empezó el problema en el planeta Tierra. No empezó ahora con los aerosoles y toda esa movida. Ahí, cuando ellos toman la higuera, rompen parte de una higuera para hacerse delantales, empieza el problema en la ecología. Porque el pecado no es pecado bueno. Estaban desnudos y desobedecieron y comieron una fruta. Y ya está. Y los responsables del daño ecológico son los que queman por ahí gomas y los que hacen esto y los que andan con los aerosoles por ahí, escriben grafitis y todas esas cosas. No, ahí empezó el problema. Ahí se rompió todo el orden que había en el universo, producto del pecado. Y dice que se hicieron delantales. Otra versión dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Acá es la segunda cobertura. Ya perdieron la primera, que era una condición gloriosa, la santidad absoluta de Dios sobre sus vidas. Cero noción de pecado. Como decidieron hacerle caso a la serpiente, perdieron ese primer estado de santidad total y absoluta. Y ahora acá viene la segunda cobertura. Dice que ellos mismos agarraron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y es la peor estupidez que podemos hacer. Adán y Eva no les entraba la ficha, no les caía la ficha. El hombre proveyéndose a sí mismo coberturas nuevas, vestidos nuevos. El pecador tratando de, por su propia cuenta, eliminar su pecado. Eso representa las hojas de higuera. Es querer reemplazar con mis propias obras y acciones aquello que solamente puedo recibir de Dios. Lo que nosotros necesitábamos era un redentor. Por nuestra propia cuenta no nos podíamos salvar. Necesitábamos de alguien más, de alguien puro, de alguien santo. Por eso vino Cristo. El único que estaba en condiciones de presentarse delante de Dios Padre y decir: yo pago por ellos, yo los redimo, yo los vuelvo a comprar. ¿Sí? Amén. Somos hijos de Dios por creación, pero también por redención. Después de la caída necesitábamos recobrar esa condición de hijos y solamente la podíamos recobrar mediante Cristo, por redención. En ese momento en que tomaron del fruto y comieron de él, sintieron vergüenza. No antes, a pesar de que estaban desnudos, pero cubiertos por la gloria de Dios. Cuando tomamos conciencia de pecado es cuando la vergüenza viene a nuestra vida. Me da vergüenza que me descubran. Me da vergüenza que sepan que estoy haciendo mal esto. Me da vergüenza, por eso no voy a la iglesia, por eso me aparto un tiempito hasta que solucione este problema. Hojas de higuera no sirven. Estás haciendo lo mismo que hizo Adán, que hizo Eva, proporcionándote a vos mismo tus propios delantales. ¿Quién te dijo que tenías o que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué sentís vergüenza? La vergüenza viene al hombre, al ser humano, como producto de reconocerse desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso hiciste lo que Dios te dijo que no tenías que hacer? Producto del pecado quedaron sin la cobertura inicial que les proporcionaba la gloria de Dios.
Cuando pecamos perdemos la cobertura que nos brinda la misma presencia del Dios Creador. Quedamos al descubierto y comenzamos a sentirnos avergonzados, y como sentimos vergüenza, huimos de todo y de todos. ¿No te diste cuenta que la peor pavada que hacen aquellos que sienten que fallaron en algo es huir de la iglesia? ¿Viste que hay gente que dice, no, lo que pasa es que no estoy bien, cuando esté bien voy a volver? ¿A dónde? ¿A dónde querés volver cuando estés bien? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No, para que no se entere. No importa si yo me entero o no me entero. Importa que Dios ya lo sabe. Yo no te puedo proporcionar nuevamente una cobertura. Es Dios el que primeramente te tiene que hacer reflexionar. Estás desnudo. ¿Por qué? Porque hiciste lo que yo te había dicho que no tenías que hacer. Gente que intenta esconderse, no vienen a la iglesia o no dejan de hacer lo que tienen que hacer, no oran, no leen la Biblia porque se sienten desnudos, sienten vergüenza, sienten temor. Adán le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto, Génesis 3, 9 o 10. Miren lo que dice, vamos a leerlo. Dice Génesis 3, 9 al 11. Génesis 3, 9 al 11 dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, o él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué si siempre estuvo desnudo? ¿Por qué antes no tenía ni vergüenza ni miedo y ahora sí? Porque escuchó lo que no tenía que escuchar. Porque así como la fe viene por el oír, también se va por el oír. Porque depende quién te enseñe, es como vas a ser formado. ¿Amén? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Adán. Cuando pecamos, perdemos la cobertura que nos brinda el propio Dios. La santidad de Dios no cohabita donde hay pecado. No podemos ser necios en eso, mis queridos. Si en algún área de nuestra vida hay pecado, tenemos que saber que mientras no arreglemos eso, Dios no va a habitar en plenitud sobre nuestra vida. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y Dios no puede permitir que en su templo, que es nuestro cuerpo, cohabiten pecado y santidad. No funciona. Amén. No funciona. Dos cosas que el hombre antes no conocía antes de la caída: vergüenza y temor. ¿No será que el temor que muchas veces sentimos es producto de que tomamos conciencia de que estamos desnudos? Porque es la primera vez que aparecen en la Biblia vergüenza y temor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién escuchaste para darte cuenta que podías hacer lo que se te daba la gana? Si yo te había dicho, Adán, yo te había explicado lo que tenías que saber. La vergüenza que provoca el ser conscientes de haberle fallado a Dios nos empuja, nos lleva a querer escondernos. Por eso vos te vas a dar cuenta que en este tiempo hay un montón de gente apartada, escondida de Dios. No, que no se enteren en la iglesia lo que hice. Que no se enteren que estoy en esto, en esta. Tengo una noticia para darte. Probablemente nunca nos enteremos, pero Dios ya se enteró. Si hay desnudez en algún área de nuestra vida es porque escuchamos lo que no teníamos que escuchar. Si te fue mal en algún área es porque no escuchaste lo que tenías que escuchar y porque escuchaste las voces incorrectas. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios, pero también la fe se va por el oír y oír lo que no es palabra de Dios. ¿Quién te enseña en este tiempo? ¿A la mesa de quién te estás sentando en este tiempo para escuchar lo que no tenés que escuchar? Me fue mal en esto, ¿por qué te fue mal?
¿Qué voces escuchaste que no tenías que escuchar? Las cosas no me salen bien. ¿Por qué no te salen bien? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Quién te está enseñando? Ver a personas que frente a alguna situación de pecado que les toca enfrentar, dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse porque piensan que de esa manera nadie verá su desnudez, es lo más ridículo. Es lo más ridículo. Porque no se cubre de esa forma la desnudez. Ahora vamos a ver cómo se cubre. A donde vayas, ahí te va a ir a buscar el Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y no porque Dios no supiera dónde Adán estaba. Pero hay momentos donde Dios te pregunta, ¿dónde estás? Para que vos te reconozcas a vos mismo. Para que entiendas el rumbo que le estás dando a tu vida. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó? ¿Qué voces escuchás? Estamos viviendo un tiempo donde hay un montón de voces diseminadas a lo largo del planeta Tierra, a lo largo y ancho. Y muchas de esas voces tienen la misión de querer confundirte. Quieren sacarte de la iglesia, quieren alejarte de Cristo y quieren llevarte al infierno, te lo digo clarito. Es que predica re lindo, no, es mentira lo que te está diciendo. Una de las cosas que enseña la palabra es que las personas más fáciles de seducir por el infierno son los inconstantes. Pedro dice, seducen a las almas inconstantes. Por eso es tan importante en este tiempo definir nuestra vida, tomar decisiones cada vez más sólidas. Tenemos que tomarnos en serio que lo que está en juego no es la buena o mala onda, es nuestra eternidad. Cristo murió para sacarnos del infierno, fue Él. Él descendió al infierno para arrebatarle al diablo las llaves de la muerte, el poder que tenía sobre el imperio de la muerte. Para que no vayamos nosotros. Y a veces no tomamos conciencia de lo que hemos sido librados. ¿Dónde estás?, le dice Dios a Adán. Algo más le dice el hombre. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por eso a veces nos cuesta escuchar la palabra, porque la palabra nos confronta y nos genera miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La puerta al miedo la abre el pecado. Vergüenza, temor, miedo. 3 cosas que el hombre experimentó después de entrar o de caer en una condición de pecado. Vergüenza, temor y miedo. Son 3 armas diabólicas que vienen a nuestra vida a oprimirla cuando sabemos o entendemos que le hemos fallado a Dios. Entonces viene el diablo y te dice, no vayas a la iglesia. Acordate que estás mal. Tenés razón, diablo, no voy a ir, porque estoy mal. Cuando arregle eso, después voy a ir. 20 años después, voy a ir a la iglesia. No, acordate que vos estás mal. Primero arreglar tu condición y después andar. La puerta al miedo la abre el pecado, es decir, cuando hemos pecado y somos conscientes de que le hemos fallado a Dios, es cuando más propensos a sentir temor estamos. Cuando el temor crece dentro nuestro es porque sabemos que en algo le estamos fallando a Dios. Porque el temor no es fruto del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio. Pero no viene de Dios el temor. El temor viene al hombre, a la mujer, que saben que en algún punto algo no están haciendo bien delante de Dios. ¿Amén? ¿Estoy siendo claro? En el instante en que ceden a la tentación diabólica, perdieron la conciencia de Dios y adquirieron conciencia de sí mismos. Yo quiero ser como Dios, es lo que te dice la nueva era, por ejemplo, hoy, las religiones del momento. Quiero ser Dios. Saco a Dios del centro y si yo soy Dios.
Perdieron de vista a Dios y su gloria, pero además perdieron tres cosas: la inocencia que había en el hombre antes del pecado, la pureza, inocencia, pureza. No tenían idea de qué era el pecado, no existía esa palabra en el lenguaje del hombre. Perdieron la pureza, la inocencia, perdieron la intimidad, la comunión con Dios. Dios los echó del jardín. Se quebró la relación y perdieron un lugar donde estaban repletos de bendición. ¿Sabes qué significa Edén? Edén significa deleite. Ahí Dios los plantó. Dios le hace una pregunta al hombre y le dice: ¿quién te enseñó? No porque Dios no supiera, sino porque le está dando la posibilidad al hombre de confesar su pecado y arrepentirse. Pero vayamos un poquito más. ¿Quién te enseñó? Habla de alguien que te forma, de alguien que te educa, de alguien que te influencia. ¿Quién te está influenciando en este tiempo? ¿Quién te está formando? ¿Quién te está educando? ¿Quién te enseñó que podías ser infiel en algún área de la vida y aún así seguir siendo bendecido por Dios? ¿Quién te enseñó? Hubo alguien que nos enseñó eso y justamente no fue Dios. No fue Dios. Porque lo que estamos viviendo es el resultado de habernos dejado educar, enseñar, influenciar por alguien. Alguien te dijo que las cosas eran como vos las estás viviendo hoy, o como las hiciste para que hoy tuvieras los resultados que tenés. Alguien te dijo: hacelo de esta forma, que así va a funcionar. Creo firmemente que antes de la caída o el pecado, el hombre y la mujer no veían su desnudez física como algo vergonzoso. No lo veían como algo vergonzoso. Tal vez no hayan tenido sobre sí los vestidos que usamos, pero estaban cubiertos por la misma presencia de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Estaban cubiertos por la gloria de Dios. Como se habían acostumbrados a estar cubiertos por Dios, cuando dejaron de estarlos por el propio pecado, sintieron la necesidad de ellos mismos hacerse una cobertura. Por eso agarran las hojas de higuera y se hacen delantales. Se hacen delantales. Ni vos ni yo, frente a nuestro pecado, jamás vamos a poder proporcionarnos lo que solamente Dios nos puede dar. Nunca. No nos va a alcanzar ni las buenas obras, ni las buenas acciones, ni lo bueno que podamos llegar a hacer. No nos va a alcanzar. Porque nuestro pecado es lo que nos distancia de Dios. Solamente cuando lo confesamos y nos arrepentimos es cuando la restauración es posible, no antes. ¿Amén? ¿Amén? Estaba desnudo, dice Adán en el versículo 8, y me escondí. 3 señales que muestran que hay desnudez en nuestra vida. 3 señales para saber si en mi vida y en la tuya hay desnudez. Número 1, desobediencia. Si en algún área de nuestra vida todavía hay desobediencia, estamos desnudos. Hay desnudez espiritual, hay desnudez. Número 2, rebeldía. La rebeldía es la confrontación directa a la palabra de Dios. Ahí nace la rebeldía. Si hay rebeldía en algún área de nuestra vida, estamos desnudos. Número 3, egoísmo. Quiero ser yo Dios. Y si tengo la posibilidad, no importa lo que digan los demás, yo quiero ser Dios. Las hojas de higuera que tomaron y cosieron para hacerse delantales nos habla de las cosas que vienen a reemplazar o querer reemplazar lo que solo Dios nos puede dar. Ellos habían perdido la cobertura de la gloria de Dios y frente a su desnudez se inventaron para sí mismos una cobertura. Como los de Babel, hagámonos un nombre. El hombre se ha pasado la vida intentando cubrir con sus propios esfuerzos su propia desnudez.
Vos y yo tenemos que reconocer que muchas veces, frente a nuestras fallas, frente a nuestros pecados, frente a nuestros errores, hemos querido taparlo inventándonos cosas. Hemos fabricado nuestros propios delantales. ¿Sí o no? Hemos querido arreglar con buenas acciones, con buenas obras, lo que solamente lograremos arreglar mediante la confesión y el arrepentimiento. Sí, Señor, perdóname, me equivoqué. Cubrime de vuelta. Hojas de higuera. ¿Cuántas veces hemos nosotros mismos querido tapar nuestros pecados con buenas obras, con buenas acciones? Bueno, no hago esto, pero voy a hacer esto otro. Entonces, con esta buena acción pretendo tapar esto otro. No arreglo lo que tengo que arreglar, pero como hice esto, es como aquel que dice, bueno, hoy me puedo acostar en paz porque hice mi buena acción del día. Mató 3, pero después le dio de comer al perro el vecino y ya con eso cree que tiene salvado el día. Le dijo de todo al carnicero porque le vendió en vez de carne picada, no sé, un gato picado. Pero claro, como dijo 2 o 3 cosas lindas o citó un versículo bíblico, ya está. No es así. Son hojas de higuera, delantales propios. Las vestimentas que hoy portamos son muestras claras, testimonios visibles de nuestro fracaso pasado y presente, como de nuestra gloria futura. Esto nos habla de la brecha que hay entre lo que somos y lo que realmente deberíamos ser. Lo que hoy somos no es lo que deberíamos ser. ¿Por qué? Porque hay desnudez. Porque hay desnudez en algún área de nuestra vida, hay desnudez, y mientras no arreglemos eso, jamás llegaremos a ser aquello que Dios pensó para nosotros. Mientras no cambiemos, mientras no permitamos que Dios transforme nuestra vida, seguiremos siendo lo que somos, o degradándonos inclusive. Debido al pecado de Adán y Eva, Dios pronunció 5 maldiciones y juicios separados. Mirá, versículo 14. Estamos en Génesis 3. Versículo 14, viene la primera maldición, agárrate. La primera maldición va a la serpiente. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿cómo será? Maldita. ¿Viste que Dios no escatima elogios o lo que sea? Dios es directo. Le dice a la serpiente, por cuanto hiciste esto, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Punto. Ahí terminó. La segunda maldición en el versículo 16 es a la mujer. Iba a ser un chiste, pero mejor me llama silencio. Versículo 16 dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Segunda maldición. Acá, chicas, un consejo: cuando lleguen al cielo, pregúntenle a Eva, Evita querida, ¿no sabes cuánto te agradecemos por todo lo que hiciste en el Edén? Esos dolores, acá está la razón, acá está la culpable. Tercera maldición, versículo 17. Al hombre condenado al dolor, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, cabezón. No dice cabezón. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Cuarta maldición. A la tierra, lo acabamos de leer recién. Maldita, versículo 17 y 18. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y la quinta y última maldición
Dios condena a Adán a una muerte con el transcurso del tiempo. Un hombre que había pensado para vivir eternamente. Dios lo había pensado para ser eterno. Ahora, producto del pecado, Dios le dice a Adán, ok, Adán, vas a tener un límite de tiempo. Le dice, el versículo, bueno, acá no anoté el versículo, pero ya se los digo acá. 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, quiero que prestemos atención a lo siguiente. Dios le dice al hombre, polvo eres. ¿Sí o no? Polvo eres y al polvo volverás. Pero también le dice a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué come la serpiente? Polvo. ¿De qué está hecho el hombre? Claro. ¿Te das cuenta que la Biblia es clara? ¿A qué vino el diablo? ¿A robar? Destruir. Pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Primera de Pedro 5:8 dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la traducción, si querés, más clara de lo que dice el Génesis. La serpiente come polvo, el hombre está hecho de polvo. Pedro viene y te dice, sé sobrio, no duermas, no permitas que tu espíritu se adormezca. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Amén. Cuando el hombre peca es cuando está a merced del devorador. Caso contrario, el devorador puede dar vueltas solamente alrededor, pero no puede tocarte porque estás cubierto por la gloria de Dios. Amén. Nuestra preocupación no debe ser, ay, me va a comer la serpiente. No. Nuestra ocupación debe ser estar bajo la cobertura de la gloria de Dios. Amén. Ahí no me puede tocar nada. No hay infierno que me pueda tocar, no hay diablo que pueda venir contra mi vida. ¿Sí? Amén. Ahora, en medio de todo este escenario que parece caótico, parece de terror, hay una promesa de redención maravillosa de parte de Dios. Mirá lo que dice el versículo 15, Génesis 3:15. Ya vamos terminando. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza, y tú, le dice a la serpiente, la vas a herir en el talón, en el calcañar. Esta es una declaración de victoria que el Señor hace en medio de todo este escenario. Es una declaración de, muchachos, a pesar de que ustedes se la mandaron, la redención vendrá. Amén. Va a venir redención. Va a venir redención. Fue una promesa cumplida por Cristo en la cruz y que cada uno de los creyentes compartimos. Satanás, la serpiente antigua, pensó que había triunfado sobre Cristo en la cruz. Pensó que al herirlo en el talón ya lo había derrotado. Pero cuando Cristo resucita, le asestó el golpe letal en la cabeza. ¡Pah! Consumado es. Amén. Sorbida es la muerte en victoria, dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. No se me duerma, ya terminamos. Esa es la victoria de la que disfrutamos hoy. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Dios vio que el hombre había fallado a sus propósitos iniciales y dijo, bueno, vamos a proveer otra
esta promesa de redención, que la gente sepa que mi deseo es permanecer cerca. Ellos corren a esconderse mientras yo estoy proveyendo las soluciones para tenerlos cerca. En Romanos 16:20, Pablo dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, en breve, en breve. Ahora, fíjate lo que dice Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios dice: esto todavía no están entendiendo, se están fabricando a sí mismos coberturas, no funciona. Entonces Dios agarra y dice que hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. ¿De dónde sacó Dios las túnicas? De pieles. ¿Qué había ahí en el Edén? ¿Una sastrería? ¿Algún modisto? Adán y Eva habían pecado, habían huido de la presencia de Dios y habían perdido la cobertura que la misma gloria de Dios les proporcionaba. Primera cobertura, la gloria de Dios la pierde. La segunda cobertura tiene que ver con lo propio, elaboración propia, que no funciona. No funciona, solamente opera la gracia de Dios mediante el arrepentimiento y la confesión de pecados, el cambio. En su intento por cubrir su propia desnudez, se hacen delantales con hojas de higuera, obras humanas que nunca lograrán lo que solo Dios puede proporcionarnos. Pero Dios le dice: muchachos, no es por ahí, no es por ahí. Y vemos en este versículo que Dios mismo les hace, elabora túnicas de pieles para cubrirlos. Ahora, ¿cómo lo hace? Dios selecciona algunos animales, los mata, los sacrifica y de ahí extrae las pieles. Y con esas pieles, todavía chorreando sangre, Dios agarra y los recubre. Esto es Cristo, el Cordero de Dios siendo entregado, derramando su sangre para cubrir tu desnudez y la mía. Amén. Túnicas de pieles Dios les hace. ¿De dónde saca las pieles Dios? De algunos animales. Dando a entender que la promesa de redención vendría mediante el sacrificio del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y con esas túnicas de pieles todavía chorreando sangre, viene Dios y hace esto. Adán, Eva, vengo a cubrirlos. No funcionan esos delantales hechos por ustedes, no funcionan, no sirven. Ahora los vengo a cubrir yo, con mi gracia, con mi amor, con mi favor, con la sangre de mi Hijo. Pero todavía no estaba Cristo, no importa, es un paralelismo, una simbología de lo que habría de venir. El nuevo pacto es la sustancia, el antiguo pacto es una sombra de lo que luego habría de venir. Por eso cuando yo quiero entender el Evangelio sin entender lo que dice el antiguo pacto, es difícil. Por eso hay gente que descarta ciertas cosas porque dice: no, esto no lo entiendo. No lo vas a entender. Mientras no te tomes el trabajo de profundizar en las Escrituras y de entender lo que está sucediendo acá, no lo vas a entender. Cristo vino, entregó su propia vida, derramó su sangre para cubrir nuestra desnudez. Él fue el Cordero inmolado de Dios, que viene a perdonar nuestros pecados, que viene a redimirnos de una vida de condenación. Amén. Amén. Por medio de un primer sacrificio,
y derramamiento de sangre que Dios mismo hizo, cubrió el pecado y la desnudez de Adán y Eva. Y el sacrificio final de Cristo y el derramamiento de su sangre nos cubre a nosotros. Por eso no tenemos necesidad de ir a escondernos, de huir de Dios. No tenemos necesidad alguna de correr a quién sabe dónde. Porque ahí Dios nos va a ir a buscar también. Pero es más práctico, nos ahorra tiempo el reconocer: Señor, estoy desnudo, perdóname. Hice algo malo en esta área, estoy fallando en esta, estoy fallando en esto. Señor, cubrí mi desnudez, ayúdame. En lugar de ir a escondernos, en lugar de correr y tratar de ocultarnos de la presencia de Dios. ¿Sí? Amén. Dios les estaba proporcionando nuevamente una cobertura. Ya no hay más. Ya no hay más. Fuera de esa cobertura estamos a merced del león rugiente, de la serpiente antigua que come polvo. Tenemos que volver a estar bajo esa cobertura. Otra palabra que se usa para cubrir es expiación. ¿Escucharon hablar alguna vez del chivo expiatorio? Viste que cuando culpan a alguien que no es, dicen: este es el chivo expiatorio de todos aquellos atorrantes. Bueno, de ahí sale la palabra expiación. Significa cubrir. Los sacrificios eran para cubrir, y todos los sacrificios eran pactos, y todos los pactos incluían derramamiento de sangre. El derramamiento de la sangre es una parte poderosísima de la cobertura que Dios nos proporciona. Nos habla del establecimiento de un nuevo pacto. Por eso nos cubrimos con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo en el mundo espiritual es señal de victoria sobre el diablo y sus demonios. Es señal de que hemos vuelto a estar en paz y plena comunión con Dios. Es señal de que todos los beneficios divinos ahora vuelven a estar a nuestra disposición. Amén. Amén. Por eso nos cubrimos con la sangre. Entonces el diablo sabe reconocer que hay una cobertura espiritual sobre nuestra vida. El diablo sabe reconocer: acá está la sangre de Cristo. En el mundo espiritual él la detecta y dice: no puedo hacer nada. Termino con esta historia. Un pastor llamado Maxwell White, él contaba alguna que otra experiencia fuerte que tuvo cuando empezó a descubrir el poder que reside en la sangre de Cristo. Y él contaba que como resultado del poder que él empezó a descubrir que había en la sangre de Cristo, hubo un derramamiento poderoso del Espíritu de Dios en una reunión. Dice que estaban todos reunidos en un momento haciendo oraciones, elevando oraciones. Y en un momento un hermano dice que agarró y levantó las manos y dijo: la sangre de Jesús. Y el Espíritu Santo hizo ¡pum! Y todos comenzaron a hablar en lenguas. Solamente porque hubo una persona que reconoció el poder que había en la sangre de Jesús. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra de sus experiencias fue en Inglaterra. Pero este hombre contaba una experiencia que él había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Y él dice así: sufrimos muchas incursiones aéreas, aviones que de noche y de día sobrevolaban la zona, durante las cuales las bombas caían por todas partes, pero fuimos capaces de acostarnos con nuestros hijos y dormir a pesar de todo eso. La protección de la sangre de Jesús era tan real que parecía como que estuviéramos durmiendo en un sólido refugio, dice él. De hecho, solíamos referirnos a la sangre como el mejor refugio del mundo contra las incursiones aéreas. Él contaba que cada noche antes de dormir le pedían a Dios que los cubriera a ellos, a su casa y a sus hijos con la sangre de Jesús. Y aunque en una sola noche cayeron 13 bombas a menos de 1 kilómetro de su hogar, aparte de daños menores que sufrió la casa, todos, absolutamente todos estuvieron a salvo. Amén. Y el pastor solía repetir: nunca he sabido que haya fallado una súplica activa y audible por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué haría vos si sabés que empiezan a bombardear acá? Y caen 13 bombas.
Este hombre, 13 bombas a menos de 1 kilómetro del hogar, y él declaraba: la sangre de Jesús está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa. Y dice que se iban a dormir. Y dice: nunca he sabido que haya fallado una súplica activa y audible por la sangre de Cristo. Mis queridos, la sangre de Cristo atraviesa de lado a lado la Biblia, la historia. Por eso hay un antes y un después de Cristo. Entonces, cuando vayas a declarar algo sobre tu vida, proclamar la cobertura de la sangre de Cristo sobre tu vida. Es mentira que la sangre de Cristo no está, porque no dice que tenemos que pedirlo. Es mentira. Es diabólico, porque lo que el diablo quiere hacer es correr a la sangre de Cristo del medio. Si es la sangre de Cristo la que le da vida al cuerpo de Cristo, es la que nos limpia de todo pecado, es la que nos redimió nuevamente. ¿Cómo no le vamos a dar valor? Cada vez que vos declares, salgas de tu casa a declarar: la sangre de Cristo está sobre mi hogar. Entonces el diablo sabe qué hacer. Va a olfatear y decir: acá hay sangre de Cristo, no puedo hacer nada. Amén. Cuando sientas opresión cerca de tu vida, cuando sientas que hay algo que no está bien, declara: la sangre de Jesús está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi hogar. La sangre de Cristo es demasiado poderosa, y cuando la invocamos sobre nuestra vida, no hay bomba que el infierno desate o envíe en contra nuestra que pueda tocarnos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la relación de Dios para con el hombre se sostiene sobre la base de la sangre de Cristo. Y cuando mencionamos esa sangre sobre nuestra vida, lo único que le queda al infierno es desistir de sus planes. Vos y yo no estamos acá porque seamos mejores que otros, porque la sangre de Cristo nos tocó un día, nos marcó, nos selló, y tenemos pertenencia celestial, pertenecemos a Cristo. Cuando sientas opresión, declará como aquel hermano que dijo: la sangre de Jesús. Declaralo, firme. Y el diablo va a huir, no podrá tocar tu vida, porque la sangre del Hijo de Dios te reviste. Cuando no puedas dormir por las noches, clamá por la sangre de Jesús, y vas a ver cómo va a venir descanso a tu vida. Cuando sientas que tu vida está expuesta a algún tipo de peligro, declará que la sangre de Cristo te cubre, y automáticamente la cobertura va a ser esto. La cobertura de la sangre de Cristo sobre tu vida. No tengas temor de usar los elementos espirituales que Dios ha dejado. Vas a experimentar liberación total cuando se nos revele. Vamos a experimentar una liberación total cuando se nos revele el poder que hay en la sangre de Jesús. Amén. La cobertura más importante provista por Dios es la sangre de su Hijo. Y cuando la aplicamos en oración y por la fe, viene esa bendita cobertura y somos libres de todo lo que pueda molestarnos. Amén. Vamos a ponernos de